Buenas tardes, esta es la clase de mecánica clásica correspondiente a la licenciatura en física y a la licenciatura en biofísica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El tema que vamos a estudiar hoy es el de diagramas de fase en sistemas no lineales. Cabe aclarar que con diagramas de fase no nos referimos a aquellos diagramas que se hacen en termodinámica que describen las fases en equilibrio de un material particular, sino al comportamiento de un sistema mecánico en el espacio fase, es decir, en el espacio formado por la velocidad y la posición. En general, durante el movimiento de los cuerpos, podemos considerar lo que se conocen como puntos de equilibrio. Para hacer esto, consideremos una partícula bajo la influencia de una fuerza conservativa caracterizada por el potencial U. De tal manera que su energía está escrita como la suma de la energía cinética y potencial, como se muestra en la ecuación. Dicha ecuación se puede reescribir de la siguiente manera, como x punto igual a la raíz cuadrada de esas cantidades. Si integramos la ecuación, vamos a obtener directamente la ecuación 1. Es importante decir que la ecuación 1 básicamente ya es una solución de las ecuaciones de movimiento, pues ya tenemos x como función del tiempo. Entonces lo que basta es aclarar o definir el potencial y resolver la ecuación, ya sea analíticamente o numéricamente. Ahora, para dar una idea sobre lo que podemos esperar del movimiento de los cuerpos para algún potencial arbitrario, consideremos la función potencial que está descrita en la figura. Como pueden ver, tiene un par de mínimos. Entonces, depende de la energía total del sistema, tendremos diferentes escenarios. Se puede observar que, por ejemplo, a la energía E0, el sistema básicamente no se mueve, se mantiene en reposo en la posición X0. Para la energía E1, observaremos que el movimiento está acotado entre la posición XA y XB, lo cual quiere decir que el sistema está oscilando alrededor de un punto de equilibrio. Para la energía E2 podemos ver que el sistema también se mueve de manera acotada, esta vez entre la posición XC y XD. Sin embargo, dependiendo de las condiciones iniciales, también puede quedar acotado entre la posición XE y XF. Por último, con la energía E3, vemos que solamente hay un punto de retorno, y el movimiento no está acotado. Entonces, de acuerdo a lo que podemos observar, existe un punto, el que está en X0, el cual define si el movimiento va a estar acotado o no acotado. Esos puntos se conocen como puntos de equilibrio. Si ustedes también se fijan, los puntos que corresponden a máximos en la función potencial también podrían ser considerados puntos de equilibrio. Sin embargo, trataremos esta clasificación más adelante. Entonces, los puntos extremos se conocen como puntos de equilibrio. Para clasificarlos, consideremos el siguiente desarrollo en serie de Taylor de la función potencial, donde delta x es la diferencia entre la posición del sistema y la posición del punto de equilibrio. Dado que nos encontramos cerca del punto de equilibrio, o estamos evaluando la derivada del potencial en el punto de equilibrio, esta debe de ser 0, dado que corresponde a un extremo de la función. Por lo tanto, el primer término de la serie es el término cuadrático y a continuación los demás términos de grado superior. Ahora, si consideramos que delta x es pequeño, dado que estamos cerca de la posición de equilibrio, entonces podemos considerar solamente el término cuadrático. Como se puede ver, el signo de esta cantidad nos va a decir si el sistema es un mínimo o si ese punto corresponde a un mínimo o a un máximo. En el caso de que sea un mínimo, es decir, que la segunda derivada del potencial con respecto de x evaluada en x0 sea mayor que 0, consideramos que es un equilibrio estable, ya que el sistema va a variar de manera
oscilatoria alrededor del punto de equilibrio. Sin embargo, si el punto x0 corresponde más bien a un máximo, es decir, la de la segunda derivada del potencial con respecto de x evaluada en x0 es menor que 0, entonces el equilibrio sería inestable. Es decir, el sistema tiende a alejarse de ese punto. Y el movimiento, por lo tanto, es no acotado. Con esto podemos ver que hay ciertos puntos en el espacio de fases que van a atraer o a repeler a las partículas. Para construir estos diagramas en el espacio fase, se logra utilizando ahora la ecuación para x punto, como se muestra en la ecuación. Consideremos entonces el siguiente potencial como ejemplo. Es un potencial que tiene un solo punto de equilibrio. Para diferentes valores de la energía, como E1, E2 y E3, podemos hacer un diagrama parecido al que está en la figura de abajo, que muestra cómo el movimiento está acotado y se mueve en una elipse. Ese punto, x0, se conoce como atractor, ya que si hubiera fricción, la trayectoria se vería como una espiral que termina en el punto x igual a 0. Todo aquel punto de equilibrio se puede considerar atractor, siempre y cuando sea un punto de equilibrio estable. En el caso de que el punto de equilibrio sea inestable, el sistema tiende a alejarse de ese punto. Entonces las trayectorias en el espacio de fases se ven como hipérbolas, como se muestra en la figura de la derecha. La partícula tiende a alejarse del punto de equilibrio. Con esto terminamos nuestra clase de hoy. Por favor, revísenla y pronto me pondré en contacto para dejarle su tarea.